hoy día estamos en medio de una serie estudiando el libro de Levíticos. Y si no han estado con nosotros, pueden ir a gfnorte.org, marquen sobre Watch y pueden bajar los sermones anteriores, los videos, también las notas. Hoy día vamos a estar aprendiendo lo que nos dice Levíticos capítulo 11 al 15. Y disculpe que no cambié arriba, en la parte de arriba de sus notas. Dice 8 al 10, pero realmente estamos hablando de Levíticos 11 al 15 hoy día. Y en estos capítulos, que son demasiados para leerlos aquí esta mañana, pero sí queremos aprender lo que nos dicen estos capítulos, vamos a ver que la santidad nos hace bondadosos y diferentes. Y es importante estos capítulos son difíciles de leer porque se trata de todo lo que es la ley en el Antiguo Testamento. Pero es muy importante porque, como hemos mencionado a través de esta serie, Cristo mismo dijo que no vino para abolecer o para terminar con la ley, sino que vino para cumplir la ley. En otras palabras, el requisito de la ley aún hoy día existe sobre nosotros. La diferencia entre nosotros y gente que vivía en el Antiguo Testamento miles de años es que Cristo ha venido y Él ha cumplido el requisito de la ley por nosotros. Pero el requisito aún existe. La santidad de Dios aún requiere recompensa por el pecado de nosotros. Y gracias a Dios, Él mandó a su Hijo para cumplir eso. Pero igual es importante que nosotros entendamos y estudiamos cuál es el requisito de la ley, porque nos ayuda a aprender de la santidad de Dios y cómo hemos de vivir. Entonces, si ven ahí en sus notas, puse un diagrama. Existen 3 tipos de leyes en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos de ustedes sabían que hay 3 categorías de leyes en el Antiguo Testamento? Ninguno. Mira qué interesante. Menos mal, hoy día van a aprender algo nuevo. Hay 3 categorías de leyes que Dios da a su pueblo. Hay leyes civiles, hay leyes ceremoniales y hay leyes morales. Leyes civiles, leyes ceremoniales y leyes morales. Los 3 son leyes dadas por Dios, pero por diferentes razones. Y es importante que nosotros entendamos las categorías de las leyes y por qué son aplicables a nuestra vida. Las leyes civiles son leyes dadas para instaurar el orden en la ciudadanía de Israel. Acuérdense que al tiempo que Dios está dando la ley en Levíticos, ellos aún no eran una nación geográfica, eran un pueblo descendientes de Abraham, pero han sido esclavos en Egipto desde que formaron una población tremenda. Entonces Dios va a establecer leyes civiles para que haya orden en la ciudadanía de los israelitas. Entonces, hoy día, por ejemplo, especialmente en esta nación, hay mucha discusión sobre las leyes civiles, si son aplicables a nosotros o no. Y la realidad es que leyes civiles son cosas dadas por Dios. En Romanos, en el Nuevo Testamento, Dios va a volver a decirnos que nosotros debemos de someternos a las autoridades que Dios ha puesto en nuestra vida. A menos que ellos quieran o mandan que hagamos algo contrario a la palabra de Dios, debemos de someternos a las leyes civiles. Entonces, no importa qué tan atrasado voy a la iglesia, no importa que vengo para alabar a Dios, aún debo de someterme a la ley de, ¿cómo se dice? Speed limit en español. Del límite de velocidad. Si robas, debes de devolver el original más 20% si eres israelita. Ok. Eso es un ejemplo de una ley civil que Dios ha dado. ¿Cómo han cambiado las cosas?
la pena para un adolescente rebelde era la muerte. ¡Uy! Han cambiado un poquito las cosas. Mira, las leyes, esto es una ley civil para mantener orden en la ciudadanía. Una ley ceremonial es un ritual ceremonial de sacrificio. Y los rituales que distinguían a Israel. Entonces van a haber leyes como cuáles son los sacrificios y cómo hacerlos. Comer o no comer camarones o puerco. No usar telas mezcladas, por ejemplo. Y no ponerse tatuajes en su cuerpo. Eso era una ley ceremonial. Esas dos, las leyes civiles y ceremoniales, son diferentes a las leyes morales. Las leyes morales son mandamientos morales sobre lo cual vemos lo que es bueno, correcto y santo. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo la primera vez que yo volví de ir a nuestros grupos no alcanzados que adoptamos nosotros como iglesia. Yo fui y visité a los Banja, los Bugui y los Macasa. Y cuando estaba allá, yo quería algo que me recordaría días a estar orando por los pueblos que no tienen acceso al Evangelio. Entonces, cuando volví a Estados Unidos, fui y me puse un tatuaje en Bugis que dice Jesucristo es Señor en el idioma de los Bugis. Entonces, cada mañana que lo veo saliendo de la ducha, me recuerda a orar por los pueblos que no conocen a Cristo. Interesantemente, hubieron varios miembros que me vinieron y me dijeron que yo había pecado poniéndome un tatuaje sobre el brazo. Porque en Levíticos capítulo 19 dice que no debemos de marcar nuestros cuerpos. Interesantemente también, ellos no sabían que hay diferencias entre leyes ceremoniales, leyes civiles y leyes morales. Y el no marcar su cuerpo es una de las leyes ceremoniales. ¿Por qué? Porque el pueblo que vivía en la tierra prometida usaban marcas en su cuerpo como un método de alabar a su Dios pagano. Entonces Dios le dice a los israelitas que no deben de marcar su cuerpo para que sean distinguidos de entre el pueblo en la que vivían. Eso era una ley ceremonial. Dios no estaba poniendo una ley moral sobre nosotros. Entonces cuando me vinieron estos miembros me dicen, ¿cómo puedes ponerte un tatuaje? Eso es un pecado. Yo le dije, ok, ¿saben dónde la Biblia dice que es un pecado? ¿O eso lo han oído desde que eran niños creciendo en la iglesia? Pues no sé, pero sé que está en la Biblia. Sí, está en la Biblia. En Levíticos capítulo 19. Dice no marcar su cuerpo. ¿Sabe lo que dice el versículo anterior? No sé. Dice que todo hombre que se corta el pelo sobre la oreja ha cometido un pecado. ¿Sabían eso? Entonces yo miré a los miembros y le dice, ¿cuántos de ustedes eran hombres, cuántos de ustedes se han cortado el pelo? Y yo puedo ver su oreja. Entonces, si estamos leyendo en contexto, no puedes decir que hacerse un tatuaje es un asunto moral, pero cortarse el pelo no es un asunto moral. Los dos están en el mismo capítulo, un versículo al lado del otro. No, la razón por la cual nosotros no pensamos que cortarse el pelo para el hombre es un pecado es porque reconocemos que eso era una ley ceremonial, no una ley moral. ¿Ven la diferencia? Entonces tenemos que tener cuidado cuando nosotros estamos aprendiendo acerca de la santidad de Dios, porque Dios ha dado muchas leyes en el libro de Levíticos. Algunos eran civiles, algunos eran ceremoniales y otros eran morales. Solo las leyes morales aún son aplicables a nosotros,
porque nosotros ni somos israelitas ni estamos viviendo en la cultura de Israel. Entonces, por ejemplo, hoy día nosotros podemos cortar el pelo sobre la oreja sin tener preocupación que estamos rompiendo una ley ceremonial que Dios le había dado a los israelitas. La ley moral para ellos era obedecer a Dios en su ley ceremonial. Entonces, al marcar su cuerpo, no estaban pecando al marcar su cuerpo, estaban pecando al desobedecer la ley ceremonial que Dios le había dado para ese tiempo. La ley moral es obedecer a Dios. La ley ceremonial era no marcar su cuerpo en ese día. Para nosotros hoy día es diferente. Igual como nosotros no sacrificamos animales anualmente para el perdón de nuestros pecados. La Biblia deja claro que los creyentes del Nuevo Testamento están bajo un nuevo pacto. Ya no están bajo las leyes civiles y ceremoniales del antiguo pacto, sí están bajo las leyes morales que no cambian, porque Dios no cambia. El requisito de su santidad no cambia. Las leyes morales aún son aplicables a nosotros, pero las leyes ceremoniales y las leyes civiles cambian. Romanos 7 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevamos fruto para Dios. Pero ahora estamos libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos tenía cautivos, de modo que sirvamos en el nuevo camino del Espíritu y no en el viejo camino del código escrito. O en Gálatas dice, Gálatas 3, así que la ley fue nuestro guardián hasta que Cristo vino, para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo tutor, porque en Cristo Jesús todos sois hijos de Dios por la fe. Entonces, para ser claros, a los creyentes del Nuevo Testamento sí se les permite comer camarones y cerdo o puerco. Sí se les permite incluso ponerse tatuajes siempre y cuando representan a un hombre o una mujer que está caminando bajo la señoría de Dios. La Biblia deja claro que los creyentes del Nuevo Testamento ya no están sujetos a las leyes civiles y ceremoniales del Antiguo Pacto. Sin embargo, la mayoría de las leyes morales del Antiguo Testamento se repiten en el Nuevo Testamento. Y la Biblia llama a los creyentes del Nuevo Pacto a seguir estos mandamientos en el Nuevo Testamento. Entonces, es fácil discutir sobre las leyes civiles y ceremoniales y decir, pues las cosas cambian, ya nosotros no estamos bajo eso. Pero algunos cristianos hoy día también quieren discutir y decir que no estamos bajo las leyes morales del Antiguo Testamento. Y la verdad es que Dios ha cumplido la ley en Jesucristo. Sin embargo, todas las leyes morales del Antiguo Testamento han sido repetidos como requisito para nosotros en el Nuevo Testamento. Entonces sí, es verdad que ya no estamos bajo las leyes civiles y ceremoniales del Antiguo Testamento, pero seguimos bajo la ley moral de Dios en cuanto al requisito de la santidad de Dios. Es por eso que necesitamos estudiar el libro de Levítico para saber cuáles son las leyes ceremoniales y las leyes civiles y cuáles son leyes morales. Porque muchos de nosotros hemos crecido en iglesias que han dicho que la ley, ya sea ceremonial, civil o moral, aún es aplicable a nosotros hoy día, pero la Biblia dice lo contrario. Entonces, el propósito de las leyes ceremoniales para los judíos en el Antiguo Testamento era para darle un esquema de Levítico con su estructura quiástica. En otras palabras, hay dos aspectos de la pureza: la santidad o la pureza ritual, que son prácticas ceremoniales de limpieza que distinguen a una persona o nación como buena y diferente. Entonces, las leyes rituales, las leyes ceremoniales, se les dio al pueblo de Israel
para distinguirlos de entre el pueblo en el cual vivían. Eso era una santidad ritual, una pureza ritual. Pero también hay una pureza moral, que son los mandamientos de Dios sobre conductas morales. Entonces, no robar, no mentir, no cometer adulterio, esas son cosas morales que aún existen para nosotros hoy día. Las cosas rituales como matar a un animal para el perdón de nuestros pecados, ya no estamos bajo ese pacto porque Cristo cumplió ese requisito en sí mismo. Entonces, violar los mandamientos de Dios sobre la pureza moral es un pecado. Para un judío del antiguo pacto, volverse inmundo por impureza ritual no era un pecado, pero sí significa que no se podía entrar en la tienda o la carpa o el tabernáculo por un tiempo. ¿Y por qué es importante eso? Porque para el perdón de su pecado, ellos necesitaban cumplir el requisito del mandamiento moral, que era traer un sacrificio al sumo sacerdote que lo sacrificara por el perdón de sus pecados. Interesantemente, el judío no pecaba al romper un mandamiento ceremonial o civil, pero no podían entrar al tabernáculo con su sacrificio para dárselo al sumo sacerdote cuando habían rompido un mandamiento ceremonial o un mandamiento civil. Entonces, si lees estos capítulos de Levíticos, da consecuencias por haber rompido una ley ceremonial o una ley civil. Por ejemplo, no podías entrar en el pueblo o en el campamento del pueblo de Dios por 3 semanas o algo así, si rompías esta ley civil o esta ley ritual. Eso significaba que por 3 semanas yo no podía traer sacrificio por el perdón de mi pecado. Entonces estaba en peligro de no recibir perdón por haber rompido ley moral si rompo una ley civil y no me permite recibir el perdón de mi pecado al no poder cumplir con la ley moral de traer el sacrificio. Es por eso que era importante para ellos. Por ejemplo, dar a luz no es un pecado. Tener hijos no es pecado, pero sí hacía temporalmente inmundo o sucia a una mujer que no podía entrar a adorar a Dios y no podría entrar en comunión del campamento después de haber tenido un bebé por un tiempo. Tener una enfermedad en la piel no es un pecado, pero sí te hace temporalmente inmundo y no te permitía entrar en el campamento con la familia de Dios por unas semanas. Tener relaciones sexuales con tu esposo o tu esposa no es pecado, pero te hace temporalmente impuro y no podías entrar a adorar a Dios y estar en comunión con los demás. Tenías que salir del campamento por un tiempo hasta estar limpio. Tener ese tiempo de la mes para una mujer no era un pecado, pero te hacía temporalmente impuro y no podías entrar en comunión con los demás en el campamento por un tiempo. Tocar un cadáver no es un pecado, pero te hace temporalmente impuro y no podías entrar en comunión con los demás por un tiempo. Ser impuro no era un pecado, pero entrar en comunión con los demás para adorar a Dios estando impuro sí era un pecado. Entonces, si yo tengo una enfermedad en la piel, tengo una infección o algo así, la Biblia dice que yo tenía que salir del campamento, no podía ni siquiera estar viviendo con mi esposa en nuestra carpa, tenía que salir del campamento por un tiempo para dejar que sanara mi piel. Y no era un pecado el hecho de que yo estaba enfermo, tenía una infección en la piel, pero tenía que romper comunión con los demás hasta estar sano. Y si entraba al campamento estando aún con una infección en la piel, entonces estaba cometiendo un
pecado o estaba rompiendo una ley moral al desobedecer a Dios. Y muchas de estas leyes ceremoniales, al verlos, hace sentido porque Dios los hizo, porque muchas de las leyes ceremoniales son cosas de limpieza y para mantener sanos, ¿no? Si yo entro en un campamento y tengo una infección de piel, es posible que yo esparce esa infección al resto de la comunidad. Entonces Dios ha creado una ley ceremonial para mantener sanos a los demás y no enfermos, ¿no? Y al desobedecer esa ley estoy rompiendo no solo la ley ceremonial, pero también estoy rompiendo una ley ahora moral de haber desobedecido a Dios. Y el desobedecer a Dios es un pecado. El tener una infección en la piel no es un pecado. Entonces ser impuro no era pecado, pero entrar en la familia de Dios sí era un pecado. Me gusta lo que dice Tim Mackey, el autor dice, debido a que Dios es santo y apartado, los israelitas necesitaban estar en un estado de santidad para poder entrar en su presencia, lo que se llamaba estar limpio o puro. La presencia de Dios estaba prohibida para cualquiera que no estuviera en un estado santo, lo que se llamaba estar inmundo o impuro. Un israelita podía volverse impuro de varias maneras, por contacto con fluidos corporales, reproductivos, por tener una enfermedad de la piel, por tocar mojo o hongos, por tocar un cadáver. Los israelitas esto los asociaban con la moralidad y la pérdida de la vida, lo que nos lleva a la idea simbólica central. Te vuelves impuro cuando te contaminas al tocar la muerte, lo cual es el signo del pecado, ¿no? La muerte. Decadencia y vida fueran los hechos del Edén. No se trata del pecado de una persona. Las leyes de Israel con respecto a la pureza y la limpieza mantenían la vida y la muerte ante ellos, debido a que Yahweh es el creador y sustentador de toda la vida. Cualquier cosa que muera o muestre signos de descomposición, no puede estar en la presencia de Dios. Es por eso que los fluidos reproductivos se consideraban impuros en el antiguo Israel. Estos fluidos representaban la vida, y el estar filtrando vida en la presencia del Creador de la vida era traer la muerte simbólica a su presencia. Ahora bien, simplemente ser impuro no era pecado ni incorrecto, pero tocar esas cosas es una parte normal de la vida. La impureza era un estado temporal que duraba 1 o 2 semanas y luego terminaba. Interesante, ¿no? Si nosotros tomáramos todas las leyes civiles y ceremoniales y los aplicáramos como si fueran leyes morales, ninguno de nosotros podría estar vivo hoy día. Entonces, ¿cuál es la diferencia hoy, en el 2025, con la gente del Antiguo Testamento? Un par de cosas muy importantes que entender. Número 1, la justificación. La justificación es cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo para recibir la santidad imputada y pasar la eternidad en la presencia de Dios en el cielo. En otras palabras, cuando una persona se arrepiente de sus pecados y confía en la obra de Jesucristo en la cruz, sus pecados son perdonados y la santidad de Jesucristo es imputada a nosotros. En otras palabras, Jesucristo cambia lugar con nosotros. Cristo, cuando subió sobre la cruz, subió en la cruz en mi lugar y extiende a mí a través de su gracia, amor y misericordia que yo pueda recibir el derecho que Él tiene de ser hijo de Dios. Cristo mismo dijo, yo me haré pecado y moriré la muerte que tú y yo merecemos. Y en su lugar, Cristo dice, tú puedes tomar mi identidad de ser hijo o hija de Dios. Es un don, un regalo gratis que yo estoy ofreciendo a todos ustedes. Gloria a Dios.
Yo soy justificado no por la manera en que vivo mi vida, yo soy justificado por la manera en que Cristo vivió su vida. Esa santidad no es una santidad que yo merezco o he ganado, es una santidad que Cristo ha puesto en mí por el derecho que Él tiene de decidir si extender esa santidad a mí o no. 2 Corintios 5 dice, Dios hizo pecado a Jesús, quien no conoció pecado, por nosotros, para que en Él fuéramos hechos nosotros la justicia de Dios. Hebreos 10 dice, pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Porque en esa ofrenda hizo perfecto para siempre a los que están siendo santificados. Yo soy santo, limpio, perfecto en los ojos de Dios, no por mi obra, sino por la obra de Cristo. Gloria a Dios. Si tú estás aquí y nunca has rendido tu vida al señorío de Cristo, ¿qué estás esperando? Quizás tú piensas, es que Dios nunca me podría perdonar por, y tú llenas el espacio. O si tú supieras, pastor, la vida que yo he vivido, Dios nunca me podría perdonar por, tú llenas el espacio. Eso es una mentira del enemigo. Porque no depende de lo que tú has hecho o no has hecho, depende de lo que Cristo hizo sobre la cruz. Entonces, ¿qué estás esperando? Entrega tu vida al señorío de Cristo y recibe el perdón de Jesucristo. Reciba la justificación imputada por Dios a través del sacrificio de Cristo en ti mismo, para que seas limpio y santo en los ojos de Dios. Puse un ejemplo de oración que tú puedes orar ahí en la aplicación número 1. Entrega tu vida a Cristo. Y el 23 de marzo, la próxima vez que vamos a tener bautismos, de noviembre, haz pública la decisión que has tomado. Bautízate. Muere a tu antiguo ser y resucita como creación nueva, hecho nuevo por Cristo. Eso es la justificación. Nosotros ya no somos justificados por la ley. Somos justificados, sí somos justificados por la ley, pero no la ley cumplida por nosotros. Somos justificados por la ley que fue cumplida en Cristo. Y la santificación es cuando confías diariamente en el Espíritu Santo de Jesús para que imparte santidad y la pureza moral y que inunden tu vida para glorificar a Dios y disfrutar de la presencia de Dios ahora. Siendo justificado, cuando yo entrego mi vida al señorío de Cristo, Él pone su Espíritu Santo dentro de mí, es lo que dice la Biblia. Y su Espíritu Santo empieza un proceso de diariamente impartir santidad a mí y cambiarme desde el interior para afuera. Y eso es un proceso que empieza cuando recibo a Cristo y no terminará hasta que vuelva Cristo o yo muera. La santidad de Jesús se imparte en nuestras vidas al confiar en Él día a día para que nos dé el poder de vivir en pureza moral y obedecer sus mandamientos. Como dice 2 Corintios 3, ahora bien el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria, porque esto viene del Señor, que es Espíritu. Entonces, al contemplar la gloria divina de Cristo, los creyentes nos transformamos de gloria en gloria, cada día más y más a la semejanza de Cristo. Como dice Bill Bright, este es el secreto. Tú y yo podemos vivir una vida santa si nos sometemos al Espíritu que vino a glorificar a Jesucristo. Jesús es la única persona que ha vivido una vida santa y ahora reside en cada creyente a través del Espíritu Santo. Y su presencia y poder nos dan la fuerza para vivir una vida santa
en cada momento hoy. Nosotros vivimos una vida santa no para ganar la justificación, sino que vivimos una vida santa, cada vez más santa, día tras día, gracias a la justificación que Cristo ha hecho por nosotros. Pregúntate esta mañana, ¿deseas desesperadamente vivir en santidad impartida por Jesucristo? Si la respuesta a esa pregunta es sí, entonces fija tu mirada en Jesucristo, contemplando y siendo transformado por Él cada vez más en su semejanza día tras día. Y despójate de tu viejo ser y revístate con un nuevo ser rendido a la obra del Espíritu Santo en ti. Y renuncia a cada área de tu vida, renuncia a la señoría de cada área de tu vida a Cristo y a su Espíritu día tras día, hora tras hora, momento tras momento, para ser santificado por Él más y más. Y finalmente, nosotros podemos entrar en su presencia con confianza, porque ya no requiere que estemos cumpliendo la ley civil y ceremonial para entrar en la presencia de Dios. Nosotros podemos venir a la presencia de Dios cuando queramos, gracias a la obra de Dios. Confía en que Dios entrará en su presencia como un estilo de vida a través de las prácticas espirituales. Sin caer en el antiguo pacto, hay algo que aprender de Levítico sobre cómo entrar en la presencia de Dios. Y eso es a través de las prácticas de búsqueda de la vida espiritual y evitando la muerte espiritual. Entonces nosotros no tenemos que cumplir mandamientos ceremoniales y civiles para entrar en la presencia de Dios, pero sí podemos aprender cómo venir a la presencia de Dios y dejar que su Espíritu Santo obre más rápidamente en nuestras vidas cuando rendimos nuestras vidas a la santidad de Dios y un estilo de vivir practicando las cosas de Dios. Entonces, en el poder del Espíritu Santo de Dios, voy a elegir prácticas de búsqueda de la vida espiritual. Entonces, por ejemplo, voy a evitar programas de televisión, películas o publicaciones en las redes sociales y la música que promueven la muerte y la impureza y que me alejan de la presencia de Dios. Escuchar música que no es cristiana no es un pecado. No lo es. Pero ni tampoco te acerca a la santidad de Dios. Entonces, yo tengo y escucho música que no es cristiana. Pero yo he decidido que la mayoría de mi tiempo escuchando música, voy a pasar más tiempo escuchando música que me acerca a Dios que música que no me acerca a Dios. Entonces, aunque tengo música que no es cristiana, 90% del tiempo cuando yo escucho música es música cristiana. No porque es un pecado escuchar la música que no es cristiana, pero la música que no es cristiana no me acerca a Dios. Y la música que es cristiana sí me acerca más a su corazón. Entonces quizás dirías, ok, voy a empezar a escuchar más música cristiana que no cristiana. Eso sería un ejemplo. O quizás vas a analizar las noticias para orar por la actualidad de lo que está sucediendo y vas a apagar las noticias cuando no traen vida, solo te traen muerte. Por ejemplo, si tú estás en este país y no tienes residencia legal, viendo las noticias solo va a traer muerte a ti. Porque las noticias hoy día en este país dicen que todo el mundo te está buscando para sacarte de este país inmediatamente y que vas a morir sin nación. Y solo trae miedo, solo trae preocupación, ansiedad. Deja todo eso. Dios te tiene aquí hoy día. Entonces confía en Él y deja de mirar las noticias y pon tu fe en tu Señor. Y si Dios te saca de este país es por una razón.
y para tu bien. Y hasta que Dios te saca de este país, viva en este país con los pies firmemente plantados en la confianza de que Jesucristo es tu Señor. Y deja de escuchar todas las noticias que solo existen para traer muerte, miedo y ansiedad en tu vida. Entonces escucha las noticias cuando viene una grande tempestad de lluvia. Escucha esas noticias. Pero cuando empiezan a hablar del fin del mundo, por ejemplo, este fin de semana se me saltó en la pantalla, en las redes sociales, este cometa que está acercándose a la Tierra. ¿Han escuchado de esta cometa? AI-13, algo así. Y las noticias por todos lados están diciendo que no es un cometa, es una nave extraterrestre que viene para atacar al mundo y que el 28 de octubre viene el fin del mundo. Que, ojo, eso sería el martes. Eso no tiene... Mira, yo viviré hasta que Dios decida que ya no voy a vivir más. Y si yo voy a morir por un avión o una nave extraterrestre que me viene a matar, es porque Dios ha decidido que así voy a morir. Pero si Dios no ha decidido que yo voy a morir por una nave extraterrestre, no importa que venga la nave más grande extraterrestre, yo no voy a morir. Porque mi vida lo decide Dios. Entonces no tengo por qué estar escuchando las noticias de una nave y preocuparme por una nave extraterrestre. No. Y ojo, no es una nave extraterrestre, es una cometa que va a pasar por miles de millas de la Tierra. Quizás el 28 lo puedes ver en el cielo en la noche. Una luz va a aparecer así. Y eso es todo. Si no me creen, pregunta a los que tienen mi edad o más grande. Ellos se acuerdan de algo que se llamaba Y2K. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Y2K. Todo el mundo declarando que era el fin del mundo. Y literalmente todos los canales de las noticias de todo el mundo estaban pegados a la tele y demostraron la hora en que llegó el año 2000 en cada zona de tiempo del mundo. Y todo el mundo esperando, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a esperar? ¿Qué va a pasar? Todo el mundo temblando. Muchos de nuestros padres tenían alimentos por un año en el closet. Y yo me acuerdo viendo en la tele, ha llegado el 2000 en este tiempo, zona temporal. Y ha llegado el 2000 en este tiempo, y el otro, y el otro, y el otro. Y todo el mundo esperando que pasara algo. Y no pasó nada. Lo único que pasó es que muchos de nosotros tuvimos que comer arroz que ellos habían puesto en el closet por un año, por el año que venía. O quizás vas a dejar de leer, meditar y aplicar libros y novelas y vas a pasar más tiempo leyendo la palabra de Dios. O quizás vas a pasar más tiempo entrando en su presencia con agradecimiento y alabanza, en vez de estar hablando y chismeando con otro acerca de todo lo malo que está pasando en tu vida. ¿No? La verdad es que para nosotros la ley ya ha sido cumplido en Jesucristo y yo no tengo que preocuparme de las leyes ceremoniales. Sí me voy a someter a las leyes civiles de la nación en la que vivo, que Dios ha puesto en la autoridad sobre mí, pero aún eso no me impacta la vida a mí, porque mi vida lo decide Dios. Y toda la ley moral ha sido cumplido en la persona de Cristo sobre la cruz. Entonces yo puedo caminar con paz, sabiendo que es Dios el que está obrando en mí
en la forma de su Espíritu Santo, santificándome día tras día, cada día haciéndome más a la semejanza de Cristo. Y yo pueda ayudar el proceso al someterme y a sacar las cosas ceremoniales de este mundo de mi vida y en cambio poner más cosas que me atraen y me hacen más disponibles a la obra del Espíritu Santo en mi vida. Pero Dios está obrando, no importa todo eso, porque Él vive en mí, porque Él me ha comprado con su sangre y Él es Señor de mi vida. Entonces puedo caminar con paz y confianza, sin ansiedad, sabiendo que Dios está en control y que mi eternidad es seguro en Dios. Amén. Gloria a Dios. Deja de preocuparte por todas esas leyes ceremoniales. Vete a comer unos camarones después del servicio para el almuerzo hoy día con toda confianza, y cuando ores antes de comerlas, no ores por religión ni por un rito ceremonial. Ora con gratitud, dándole gracias al Señor, que aunque los judíos no podían comer camarones, tú puedes comer camarones. Amén. Gloria a Dios. Señor, rindamos nuestra vida a tu señoría. Y con toda gratitud, Señor, alabamos tu nombre y alabamos a tu Hijo Jesucristo, porque Él ha hecho lo que para nosotros era imposible. Y Él compró nuestras vidas cumpliendo la ley por nosotros para que nosotros pudiéramos vivir en libertad. Y que nosotros pudiéramos estar siendo santificados día tras día por el poder de tu Espíritu Santo, no por la obra nuestra. Entonces, Señor, pedimos que nos ayudes a caminar como los hijos e hijas de Dios que somos, liberados, y que caminemos en santidad, sí, Señor. Señor, que rindamos nuestras vidas a tu obra que estás haciendo en nosotros, pero no clamando ni tratando de cumplir la obra por nuestro propio esfuerzo, sino rindiéndonos cada vez, cada día tras día, más y más a la obra de tu Espíritu Santo en nosotros, para que tú nos hagas y nos creas en tu semejanza, para que el mundo alrededor de nosotros vea que haya una diferencia entre nosotros que ellos no tienen, y quieran saber la razón por la cual nosotros podemos caminar en todo fe y en todo paz en medio de circunstancias difíciles que para el mundo causan todo tipo de ansiedad y terror. Nosotros podemos caminar en confianza y con paz, sabiendo que tú estás en control y ya has hecho todo lo necesario para que nosotros seamos perdonados y libres. Gracias, Señor. Alabamos tu nombre por quien eres y lo que has hecho. Y pedimos que nuestra vida sea una reflexión de tu santidad al mundo. Es en tu nombre, Cristo, que pedimos. Amén.